Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, hermanos. Este día nos corresponde el devocional en los salmos escritos por David, el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aleluya. Es muy normal que las personas den gracias a Dios por algún tipo de milagro, por la respuesta a una petición, por haberlos librado de algo malo. Pero a la mayoría se le olvida que el milagro más grande que el Señor ha hecho es dar salvación a nuestras vidas, el traer el perdón de pecados. Este salmo se propició a causa del pecado de David con Betsabé, el cual usted lo puede leer en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Ahí está la historia. Y a causa de eso David escribe este salmo. Después de ser confrontado por el profeta Natán, en la cual David mismo da la sentencia diciendo a Natán que el que había hecho debe pagar 4 veces por el delito que hizo. Leamos esa porción del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 6 al 9, dice de la siguiente manera: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, dice el versículo 7, dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y el versículo 9 es una interrogante que le hace Natán a David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Todo lo anterior que hemos leído trajo el reconocimiento de su pecado, la confesión y el arrepentimiento del mismo, algo muy bueno que hizo David. Este salmo nos recuerda las consecuencias del pecado y también el amor, la bondad y la fidelidad de nuestro buen Dios. Recuerde, solo Dios es bueno. Veamos estas consecuencias que traen el pecado, no solo David en ese momento, sino a todos nosotros. Número 1 es, nos aleja de Dios. En la caída del hombre, que usted puede leer a partir de Génesis capítulo 3, vemos cómo Adán y Eva son quienes se esconden de Dios. No es Dios escondiéndose de ellos, es Adán y Eva escondiéndose de Dios. Romanos 3:23, el apóstol Pablo lo pone de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo segundo que el pecado hace en nosotros es que nos destruye internamente. El pecado trae miedo, trae vergüenza, trae sentimientos destructivos, tribulación interna, incluso algunos llegan al suicidio por causa de haber cometido pecado. Proverbios 5:22, Salomón dice de la siguiente manera: de sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La tercera cosa que el pecado hace, hermanos, a las vidas de la persona que lo comete es que daña y arruina la relación con los demás, con otras personas, con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, de estudio, con quien sea. Adán y Eva, fíjese, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Las relaciones de familia, de amistad y de cualquier índole quedan totalmente rotas, destruidas, quebradas, y en muchos casos ya no se pueden restaurar. En este estudio devocional veremos 2 divisiones en este salmo. Número 1 de ellas es la parte donde David confiesa su pecado y trae una petición de perdón al Señor. Eso lo vamos a ver en estos versículos. Versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 3 palabras claves en su confesión utiliza David: rebeliones, maldad y pecado. David comienza pidiendo a Dios piedad y misericordia. Reconoce y confiesa su pecado como rebelión contra Dios, sabiendo que solo Dios le podía perdonar.
Rebelión entendida aquí como levantamiento contra una autoridad. Es decir, David se había rebelado, se había levantado en contra de la autoridad de Dios al cometer ese tipo de pecado. David había revelado a través de su actitud, de su forma de ser, había revelado pecados de asesinato, de adulterio y en encubrir también su pecado. Ya lo había cubierto. La multitud de pecados puede ser espectacularmente grande, pero siempre será finita, pequeña, en comparación a la infinita piedad del Señor nuestro Dios. Cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, luego de creer en Él, de arrepentirnos de nuestros pecados, es bien importante dar ese paso de fe, pasando por las aguas del bautismo en su nombre. Las palabras de David con respecto a eso, por eso le menciono el bautismo, David dice: lávame más y más de mi maldad. Esto es lo que nos lleva a un momento en donde nosotros debemos, como Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de agua y del Espíritu. Valorando, eso sí, que el agua no hace nada. El milagro del perdón de pecados y la salvación viene por el obedecer la palabra del Señor. Esta expresión de lávame es repetitiva en esto de David, indicando que no es simplemente echarse agua, sino que debe haber una limpieza, una purificación, y esa solo Dios la puede dar. Le invito a leer para eso Hechos 2:38, también Hechos 4, versículo 12. Yo le voy a leer ahora acá para usted, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, donde dice: y Él, es decir Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el versículo 7 de este Salmo 51 dice de la siguiente manera: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David buscó a Dios para que hiciera una obra de purificación espiritual y moral. El hisopo era utilizado para aplicar la sangre del cordero de la Pascua. Eso lo vemos en Éxodo 12, versículo 22. El hisopo era utilizado para rociar el agua purificada del sacerdote. Está en Números 19, versículo 18. En la ley, hermanos, que el Señor da por medio de Moisés, a menudo los sacerdotes utilizaban el hisopo para rociar el agua purificada. Aquí el salmista le pide al Señor que sea su sacerdote al tomar el hisopo y declararle que está limpio de todo pecado. David está comparando a Dios con el sacerdote que ejercía esta función y con esto rociaba el agua, y David quiere que sea Dios mismo quien haga esto con él. David nunca pensó en que él podía limpiarse a sí mismo, ni tampoco él estuvo pensando en ponerse a hacer obras de bien. Aunque ya hemos aclarado que al momento que usted se convierte es bien importante que empiece a hacer buenas obras, frutos dignos de arrepentimiento. David tenía claro que necesitaba ser limpiado por Dios y que lo hiciera a través de la sangre del sacrificio perfecto, el cual fue anticipado por los sacrificios de animales. Gracias al Señor Jesucristo, que Él se dio como el cordero que quita el pecado del mundo. Y con su sacrificio no necesitamos de más sacrificios de animales. Él fue y es lo único que necesitamos. Podemos leer eso en la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 12, donde dice el versículo de la siguiente manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya, gracias al Señor por el sacrificio de Él por cada uno de nosotros. La siguiente sección de este Salmo 51 es la restauración. A partir de este momento, del versículo 10 en adelante, vemos cómo viene la restauración que David pide en este Salmo. Versículo 10 y 2 al 12 dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El rey Saúl, hermanos, cometió un pecado
había sido la desobediencia al Señor. En su momento, el profeta Samuel le dejó claro a Saúl que Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Claramente usted puede leer eso en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Lo anterior ocasionó que el Espíritu de Dios se apartara de Saúl. Y es lo que David está pidiendo. No quiere que el Espíritu de Dios se aparte de él. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. No tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros es lo peor que nos puede suceder. Este es el consolador que Jesús enviaría para no dejarnos solos. Es decir, Él mismo viviendo en nosotros, siendo guiados por Jesús mismo, confortándonos, consolándonos y animándonos. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, viene a nuestras vidas. No había podido ningún ejército ganarle a David, pero este enemigo, el pecado, lo venció rápido. David le pide al Señor que restaure su vida. A pesar de tener un palacio, buenas ropas, fama, prestigio ante los hombres, pero no sentía gozo. Y él le pide: vuélveme el gozo de tu salvación. La alegría se había ido de su vida. David quería sentir ese gozo, esa confianza, seguridad, que a pesar de estar en una cueva, a pesar de no tener buenas ropas, a pesar de no tener una buena cama, a pesar de no tener comodidades, pero en esos días David era feliz. El gozo de la salvación del Señor estaba con David. Ahora David lo ha perdido, ya no siente ese gozo ni alegría, y le pide al dador de la vida, al que le dio soplo de vida, a su creador, que ponga nuevamente en su vida paz, gozo, alegría, contentamiento. El único que lo podía hacer es el Señor Dios Todopoderoso. El versículo 17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vea, hermano, ¿qué le podemos dar al Señor? ¿Con qué lo agradaremos? Él es el creador de todo, el dueño del oro y la plata. Todo lo que vemos y no vemos ha sido creado por Él. ¿Qué le podemos dar nosotros a Él? Bueno, el versículo lo está diciendo: espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado. Esto último es lo que marcó la diferencia entre lo que ofreció Caín y lo que Abel trajo al Señor. La actitud del corazón para nuestro buen Dios harán que seamos agradables a Él. Hermano, quiero decirle, no hay pecado tan grande, ni hay tantos pecados que Dios no pueda perdonar ni limpiar. El Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entreguemos día a día a nuestro Señor nuestro corazón. Quiero desearle que la gracia, la paz y la bendición del Señor Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas. Amén.